Mi amado hermano, vamos a lo que vamos. La palabra, amén. Hoy el título de la palabra es Camine en la luz. Camine en la luz. Hace 8 días el tema fue anhele al Dios ¿qué? Viviente. Súper. Anhele al Dios viviente. Y hoy el título es, entonces, camine en ¿dónde? En la luz. Camine en la luz. Para eso le invito a que abra el Evangelio de Juan, el capítulo número 12, Evangelio de Juan, capítulo número 12. Vamos a leerlo en Evangelio. Los versos número 31 al 36 y luego saltamos del 44 hasta el verso 50. Amén. Evangelio de Juan, capítulo número 12, verso 31 al 36 y luego saltamos del 44 al 50. No camine en la luz. Camine en la luz. Vamos a leer la palabra primero. Verso número 31 hasta el 36. Dice la palabra. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Verso 32. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto, dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? Perdóneme. Verso número, sea levantado. ¿Quién es este Hijo del Hombre? El verso número 35. Entonces Jesús les dijo, aún por un poco esta luz, aún por un poco, perdón, está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis, ¿qué? Hijos de la luz. Y el verso número 44 hasta el 50 dice, y Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino que cree en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Muy bien. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a qué? A salvar al mundo. 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. 50. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Amén. Espectacular. La palabra es bien hermosa. Yo lo voy a leer en esta versión, en la nueva traducción viviente, rápidamente, solamente para que usted escuche la versión, porque de pronto a veces se confunde un poquito en Reina Valera 60, pero en esta versión, mire cómo dice el verso 31. Ha llegado el tiempo de juzgar a este mundo. Cuando Satanás, quien gobierna este mundo, será levantado. Perdóneme, cuando Satanás, que gobierna este mundo, será expulsado. 32. Y cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Con eso quería dar a entender de qué forma iba a morir. La multitud respondió, según entendimos de las Escrituras, el verso 27 dice, el Mesías vivirá para siempre. ¿Cómo puedes decir entonces que el Hijo del Hombre va a morir? Además, ¿quién es el hijo? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Verso 35. Jesús contestó, mi luz brillará para ustedes solo un poco más de tiempo. Caminen en la luz. De ahí sale el título de la enseñanza. Caminen en la luz. Caminen en la luz. Caminen en la luz, dice, mientras puedan, para que la oscuridad no los tome por sorpresa, porque los que andan en la oscuridad no pueden ver a dónde van. Verso 36. Pongan
su confianza ¿en dónde? En la luz, mientras aún haya tiempo. Entonces se convertirán en hijos de la luz. Después de decir esas cosas, Jesús salió y desapareció de la vista de ellos. Hasta el 36. Ahora el 44. Mírenlo ver qué dice en el 44. Dice el 44 de la siguiente manera. Ojo, Jesús le gritó a la multitud: si confían en mí, no confían solo en mí, sino también en Dios quien me envió o que me envió. Pues cuando me vean a mí, el verso 45, cuando me vean a mí, están viendo al que me envió. 46. Yo he venido como una luz para brillar en este mundo de ¿qué? De oscuridad, a fin de que todos los que pongan su confianza en mí no pequen más en la oscuridad. Verso 47. No voy a juzgar a los que me oyen, pero no me obedecen, porque he venido para salvar al mundo y no para juzgarlo. Pero todos los que me rechazan a mí y rechazan mi mensaje serán juzgados el día del juicio por la verdad que yo he hablado. Yo no hablo con autoridad propia. El Padre quien me envió me ha ordenado qué decir y cómo decirlo. Y verso 50 concluye diciendo: y sé que sus mandamientos llevan a la vida eterna, por eso digo todo lo que el Padre me indica que diga. ¡Wow! Se da cuenta que cuando empezamos el servicio leímos el Salmo 27. Está conectado todo. Eso no es que nos lo inventamos. Y dice el Salmo 27: el Señor es mi luz y mi salvación. Pues bien, mi amado hermano, el mundo está completamente en tinieblas. El mundo ha desconocido la luz de Dios y por eso siempre ha estado en tinieblas, lamentablemente. Siempre ha estado en tinieblas. ¿Quién gobierna el mundo? ¿Dios? No, Satanás. El mundo lo gobierna Satanás, lamentablemente. Claro, algunas personas dicen que Dios gobierna el mundo. No, Dios no gobierna el mundo. Dios es el dueño, creador del mundo. Pero el mundo lo gobierna ¿quién? Satanás. En este momento, aquí en Canadá, ¿quién está gobernando? Justin Trudeau. No, Satanás. ¿Quién gobierna en Colombia? Petro. No, Satanás. Entonces, cuando hay eventos funestos en el mundo, pues obviamente entiéndase bien que detrás de todos esos eventos y todas las cosas malas que pasan, está obviamente Satanás. Claro, hay otras cosas allí a su alrededor inherentes de alguna manera, pero en la voluntad de Dios no es que a Dios se le haya salido, ojo, no es que a Dios se le haya salido de las manos Satanás. No es que a Dios se le haya salido de las manos los enemigos, los demonios, los ángeles caídos. No, 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 no. La voluntad de Dios es completa, es perfecta, el propósito es impecable, es perfecto. Pero, el mundo es gobernado por Satanás. Entonces, cuando usted ve a dos chicas cogidas de la mano y besándose en el centro comercial, no se escandalice. Cuando usted ve dos tipos con bigote altos y con muchos tatuajes y se están besando, ¿sí? No se escandalice, porque usted ya sabe que ellos son gobernados por ¿quién? Satanás. Cuando usted ve a los chicos, a las chicas groseras y haciendo cosas obscenas y el mundo depravado en el que vivimos, pues obviamente que está siendo gobernado por Satanás. Ahora bien, también hay gente linda. Linda, linda, linda. Lo que se llama linda. O sea, impecable. Gente con buena conducta. Gente muy bien. Gente puestecita. Gente que no rompe un plato. Yo conozco mucha gente linda, hermosa, bellísima. Hablan hermoso. No rompen ningún plato. Gente perfectamente hermosa. Mejor dicho, una gente hermosísima en todos los aspectos. Pero si no tienen la luz de Cristo, están siendo gobernados ¿por quién? Por Satanás. Aunque sean buenos, no miran pornografía, no roban, no matan, no se emborrachan, son perfectos. Pero si no tienen la luz de Cristo, andan de tumbo en tumbo, perdiéndose en las tinieblas. Porque el concepto no es conducta, porque si fuera conducta y moralidad, pues para eso leeríamos la urbanidad de Carreño, y con la urbanidad de Carreño usted puede tener una buena conducta, se puede salvar. Pero como no es conducta,
Aunque la conducta es importante para el cristianismo, no me vaya a malinterpretar como siempre algunos me lo interpretan. No, la conducta sí es importante en el cristianismo. La conducta sí es fundamental en el cristianismo. La conducta sí es relevante en el cristianismo. Es muy importante en el cristianismo. Es importante, es prevalecer en la conducta de alguna manera. Es cardinal entender que necesitamos, obviamente, conocer al Señor y tener una buena conducta. Sin embargo, eso no es lo importante, según lo que está diciendo la palabra. ¿Estamos? Entonces, el mundo está siendo gobernado ¿por quién? Por Satanás. Vuelvo y le repito, no es un tema, repito, que no lo inventamos nosotros, sino que es un tema que está en la palabra. Ahora, la pregunta es, ¿dónde se originó el pecado? Porque la gente siempre uno le pregunta a las personas, ¿dónde se originó el pecado? Y todo el mundo dice, en el huerto del Edén. No, no, su merced. El pecado no se originó en el huerto del Edén. El pecado se originó en el cielo. En el mismo cielo se originó el pecado. Porque había un ángel llamado Luzbel. El nombre es Luzbel. El nombre del ángel bellísimo era Lucifer. ¿Sí? Y ese ángel Lucifer o Luzbel dice que fue hermosísimo, que el día de su creación hubo tamboriles y fue el más hermoso de todos y era un espectáculo, era un ángel bellísimo. Entonces este ángel se reveló en el cielo. ¿Los ángeles tienen voluntad? Claro que los ángeles tienen voluntad. ¿Usted tiene voluntad? Claro que usted tiene voluntad. Cada uno de nosotros tenemos voluntad. Usted no puede estar en este lugar obligado. Si usted está obligado en este lugar, yo prefiero estar en la casa viendo Los Simpson, comiéndome una dona con un tarro de leche. Pero obligado a este lugar donde la mamá le pega al niño y le da un coscorrón y dice, vamos a la iglesia, vamos a la iglesia. No, no tiene sentido. O sea, yo vengo a la iglesia porque tengo voluntad. Yo busco la presencia de Dios porque quiero buscarlo, porque necesito de Él. Porque no es un tema religioso, ni un tema místico, ni un tema dogmático, de dogmas, de temor, sino es un tema de relación. Es diferente. Pues cuando uno le predica a Jesús a las personas, pero si las personas no quieren venir, pues esa es su voluntad. ¿Quién dice que no? ¿Qué podemos hacer? Usted está aquí porque quiere, ¿sí? Claro, hoy no están muchos, lamentablemente. Bueno, algunos porque están enfermos, otros porque no quieren. Eso es normal porque todos tenemos una voluntad. Ahora bien, ¿los ángeles tienen voluntad? Pues claro que los ángeles tienen voluntad. Entonces un ángel en el cielo se rebeló contra Dios y en esa voluntad del ángel pues quiso tumbar a Dios. Pero como Dios es Dios y nadie puede tumbar a Dios, dice la Biblia que entonces el ángel que se rebeló en el cielo, el ángel que pecó en el cielo, el ángel donde originó el pecado en el cielo, no en el huerto del Edén, no fue con Adán y con Eva, eso fue consecuencia de, que es diferente. Cuando fue consecuencia de lo que hizo el ángel, entonces ocurrió el pecado y el pecado entró a la tierra y entró a todos los hombres, dice la palabra en Romanos el capítulo número 5. Ahora bien, ¿cómo sabemos que eso es verdad? Jesús en Apocalipsis capítulo 12, el verso 9 dice que él vio a Satanás caer. Abra conmigo la Biblia en Apocalipsis capítulo número 12, es el último libro de la Biblia. Apocalipsis capítulo número 12, el verso 9. Verifique con la palabra si es verdad lo que estamos hablando, porque si no, puede ser carreta. Apocalipsis capítulo número, y por eso hay que saber entender por qué el mundo vive en tinieblas espirituales. Apocalipsis capítulo número 12, el verso número 9, dice de la siguiente manera, y fue lanzado fuera el gran dragón. Note usted que aquí el nombre que se le da a Satanás ahora es ¿qué? Dragón. Y fue lanzado fuera el gran dragón, dice la palabra, la serpiente, otro nombre que se le da a Satanás, ¿cuál es? La serpiente antigua. La serpiente antigua fue lanzada, el cual engaña, ¿a quién engaña la serpiente antigua? Al mundo entero. Y fue arrojado, ¿a dónde fue arrojado la serpiente? ¿A dónde? Confirme, ¿a dónde? Entonces Satanás está en el infierno. No, eso es un cuento de Dante Alighieri. Esa es la Divina Comedia. ¿Usted ha leído la Divina Comedia? Ay, eso es un cuento de Dante Alighieri. Eso no es verdad. Por eso la gente piensa que el diablo está en el infierno con un severo tridente
¿cierto? Y con todos ahí, Michael Jackson allá bailando y quemándose. No, no es verdad. Y Elvis Presley está allá y Priscila, y se acabó de morir la hija de Elvis Presley, ¿no? ¿Sabían ustedes? Hace 8 días, yo estuve en el entierro. Bueno, pero la cuestión es que la gente piensa que la gente que se muere sin Cristo se va ya para el infierno. Eso no dice la Biblia. Entonces dice la palabra que Satanás, que era el ángel precioso y divino, se volteó, se cambió su carácter, tuvo una voluntad y en esa voluntad no quiso tener más relación con Dios eterno y por eso dice que fue ¿qué? Expulsado. ¿A dónde fue expulsado? Dice el verso número 9 claramente, a la tierra. Verso 9, 12, 9. Ojo, dice una vez más. La serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Cuántos ángeles se llevó Satanás? La tercera parte de los ángeles. Imagínese el poder de convicción, de convocatoria que tenía Satanás o que tiene Satanás, que se arrastró a la tercera parte de los ángeles. Los arrastró y se los llevó. Imagínate. Y fue que Dios se asustó y dijo, ay, se me fueron los ángeles y el principal se me fue. Aquí se puede ir mucha gente. ¿Qué hacemos? Nos ponemos a llorar. Dios tiene el control de todas las cosas. Dios tiene el control de todo. Entonces, entendiendo bien o contextualizando bien, ¿en dónde está Satanás? Dice que Satanás está en todo el universo actualmente. Dice que Satanás gobierna el mundo, todo el mundo. Entonces no se escandalice de los homosexuales, no se escandalice de las prostitutas, no se escandalice de los robos, no se escandalice de los muertos, no se escandalice del niño de 6 años que mató no la mató, pero sí hirió a la maestra en Estados Unidos con un arma. No se escandalice porque cada día la Biblia está diciendo, la Biblia dice que cada día el pecado está aumentando. Entonces la iglesia va a hacer guerra espiritual por eso, la iglesia va a hacer dar vueltas a la manzana, la iglesia va a decir, ya no más, ato, anula. No, deje de gritar, pastor, deje de gritar, iglesia, y entienda que la palabra está dada, y como la palabra está dada, el pecado va a aumentar. ¿Qué es lo que tiene que hacer la iglesia hoy? Predicar el evangelio, predicar el evangelio para que a muchos les llegue, ¿qué? La luz. Estamos hablando del mensaje que hoy se llama, ¿cómo? ¿Caminen dónde? Pero si yo camino en las tinieblas, pues ¿qué voy a hablarle a alguien de la luz si yo estoy caminando en las tinieblas? El mundo vive en tinieblas, por eso el mundo lo ve. El mundo ve normal la canción, muchas canciones de reggaetón, ¿no? Felices los 4. Ay, voy a agrandar el cuarto. Ay, ya, porque es normal tener 4 personas, es normal tener dos parejas, es normal hacer un trío y no son los Visconti, un trío. Es normal. ¿De qué te ríes, Ana? Es normal. Para el mundo es normal. No estamos hablando solamente de conducta, estamos en un mundo caído, entienda usted eso, pero la iglesia de Cristo debe vivir en la luz de Cristo. Y si no estamos siendo religiosos, simplemente hablamos de un tema ahí, somos cristianos, pero no estamos viviendo el cristianismo. Entonces, la luz de Cristo tiene que de verdad venir sobre nuestras vidas. La luz de Cristo tiene que hacerse efectiva. No es simplemente un sermón, un mensaje tan feo el sermón o tan bonito el sermón, o me llamó la atención o no me llamó la atención. ¿Sí? Si no es realmente estoy contextualizando que eso es verdad. Hay que entender eso. Muchos pastores lamentablemente no entienden que que Satanás es el que gobierna el mundo. Le dicen, no, el Señor gobierna, Dios gobierna el mundo. No, eso no dice la Biblia. Léala bien, pastor. Léala bien, sacerdote. Léala bien, cura. Léala bien. Leámosla bien. Contextualicémosla bien. ¿Qué gobierna Dios? La iglesia. ¿Entiende la diferencia? ¿Qué gobierna Dios? La gente que ha salido de la corriente de este mundo. Pero si estamos en la corriente de este mundo, pues todo lo vemos normal. Normal que los niños vean pornografía, normal que cambiemos de sexo, normal que ahora todo es normal. Normal, todo es normal. No, no es normal. ¿Quién gobierna el mundo? ¿Por qué las personas se suicidan? ¿Por qué algunos pastores se suicidan? Dijo alguien, ¿por qué no diezman? Bueno, yo ya me hubiera suicidado. Imagínese usted. Imagínese usted. Pero lamentablemente la corriente de este mundo hace que muchas personas se suiciden.
Es más, gente que tiene mucho dinero, gente que tiene muchas comodidades, ¿por qué se suicidan? ¿Por qué los jóvenes se suicidan? Porque Satanás los está llevando ¿a dónde? A las tinieblas de este mundo. Pero hay que entender de dónde viene el problema. Si no lo vemos desde la palabra, pues lo vemos todo normal. No es normal, no es normal. La Biblia está diciendo que el pecado se originó en el cielo y no en Adán con Eva en el huerto del Edén. Esa es la consecuencia de lo que pasó allá. Dice luego que él cayó a la tierra y que él gobierna en la tierra. Satanás gobierna en la tierra. Por eso le digo, no se escandalice de tanto pecado que hay en la tierra. Por el contrario, usted tiene que tener fuerza y tiene que tener autoridad y tiene que ser luz en medio de las tinieblas. Por eso tenemos que ser diferentes. Y ser diferentes no significa que seamos los más lindos. Ya lleva el cristianito y aleluya. No, normal. Somos normales, pero tenemos una vida espiritual. Somos normales, pero vivimos en la luz de Cristo. Somos normales, pero tenemos al Espíritu Santo. Somos normales, pero somos guiados por su palabra y por su Espíritu Santo. Somos normales, pero somos luz en medio de las tinieblas. Y usted sabe que la luz molesta en las tinieblas. Porque imagínese que usted está durmiendo a las 4 de la mañana cómodamente y su esposa prende esa lámpara. ¿Le molesta? ¿La luz molesta o no molesta? ¿Molesta o no molesta? A las 4 de la mañana mi esposa ha prendido la luz. Ay, perdón, mi amor, perdón. Porque cuando usted es luz, usted molesta a las personas. Porque cuando usted es luz en el trabajo, en la universidad, en todas partes, usted es diferente. Mire, yo trabajo con gente muy nice, pero todo el tiempo dicen groserías, se saludan con nombres de enfermedades. Usted ya me entiende, ¿no? Con nombres de enfermedades se saludan, yo no entiendo. Yo le digo, oye, ¿cómo le estás diciendo a la persona? Llega, ay, ya llegó el viejo y ta. Oye, ay, sí, perdón, no, a mí no. Porque yo entiendo, yo les hablo, yo los hago que sentir mal, incómodos. Sí, no es que me crea el santurrón, no, sino y riéndome, pero diciéndole las cosas a la gente. Sí, hablándoles de la verdad de Jesús. Entonces ellos se incomodan. Yo soy una piedra de zapato para muchas personas porque se incomodan. Dicen, ya llegó el cristiano, ay, qué cartera. Claro, no podemos tomar, no podemos hacer, no, hagan lo que quieran, no hay problema. Pero nosotros somos luz en medio de las tinieblas, luz. Y usted tiene que definir hoy si es luz o es tinieblas. Si a usted le encanta el pecado, pues ¿quién es su papá? El diablo. La Biblia lo dice. ¿Quién lo gobierna a usted si a usted le encanta el pecado? El diablo. Pero si a usted le encanta la luz, ¿quién es su papá? Por eso el Padre Nuestro es espectacular, Dios. Por eso el Padre Nuestro es una belleza. Entender el Padre Nuestro no es una religiosidad. Padre Nuestro, no, es Padre Nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre, Jesús. Venga a nosotros tu reino. O sea, es entender que Él es mi Padre, mi papito. Él es mi papito y como Él es mi Padre, yo soy luz en medio de las tinieblas. Pero hay que entender una vez más que ¿a dónde cayó Satanás? A la tierra. ¿Quién gobierna la tierra? No, Dios no gobierna la tierra. Es el Satanás gobierna el mundo. Ahora bien, Dios sí está llamando, convocando. Hay una palabra en el griego que se llama proorizo. Esa palabra está diciéndonos a nosotros que nos está llamando, que nos está convocando. Proorizo, P-R-O-Z-O-O. Proorizo, que significa vengan. Los llamo, los convoco a que vengan a mí, porque yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la luz del mundo, dice Jesús. Pero la gente toma una decisión. O quiero o no quiero. ¿Quién lo va a obligar a usted? Nadie. Pero entienda que debe conocer esa verdad. Y eso es lo que está diciendo la palabra claramente en Apocalipsis con relación a que el que gobierna el mundo es Satanás, pero Dios está llamando a que salgamos de esa corriente del mundo. Miren lo que dice el verso 31 de Juan. Estamos en Juan capítulo número 12. No pierda. Evangelio de Juan, capítulo, es el último de los evangelios o del evangelio escrito. Juan, Evangelio de Juan, capítulo número 12, el verso 31. ¿Qué dice Juan 12, 31? Una vez se lo voy a leer otra vez. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Esta versión dice el príncipe de este mundo. Otra versión dice el que gobierna este mundo. ¿Se da cuenta? Que el mismo evangelio nos está diciendo que el que gobierna el mundo no es Dios, no es Jesús.
¿Es Satanás? ¿Es el diablo? Satanás con relación a el que pelea con Dios. Diablo con relación a los humanos, con el que divide, el que quiere dividir, el que no quiere que tengamos relación con el Cristo. Por eso dice el diablo. Él es el que está, ¿qué? Dice claramente que él es el príncipe de este mundo. El príncipe, el mundo está siendo manejado todo el tiempo por Satanás. Pero la gente del corriente o del común no entiende eso. Claro, la Biblia dice que nosotros estamos en este mundo, pero que no pertenecemos a este mundo, porque nosotros somos ¿qué? La luz del mundo. Nosotros somos ¿qué? La sal de la tierra. ¿Sabe, hermano? Hace muchos años no teníamos refrigeradores, no teníamos freezer. Entonces, ¿cómo se conservaban los alimentos? Cuando mataban un animal, la carne, cogían el animal, lo despedazaban y todas las partes del animal le aplicaban sal para guardar el alimento. La sal es un preservativo y no es el preservativo que usted se está imaginando. Preservativo es cuidar, preservativo es guardar, preservativo es que no haya muerte, que no se pudra. Entonces le aplicaban sal a la carne y la dejaban ahí y no había neveras. La gente cogía la carne, la usaba, la lavaba bien, comía y la pedacito que quedaba volvía y le echaban otro poquito de sal. Pero la pregunta es, si no hay sal, entonces, ¿qué va a pasar? ¿La carne se va a qué? Los alimentos se van a qué? A dañar. Y si no hay sal en el mundo, entonces, ¿qué va a pasar con el mundo? ¿Se va a terminar de qué? De perder. Satanás es el que maneja el mundo, vuelvo y lo repito, pero la Biblia dice que usted y yo somos la sal de la tierra, la luz del mundo. ¿Y cómo somos sal de la tierra? Predicando el evangelio, no haciendo guerra espiritual, no gritando por allá unas cosas raras, no dando 7 vueltas a London, Ontario, gritando como locos, tirándonos en el piso. No, eso no. Pidiendo plata, haciendo, no, eso no. Es predicando el evangelio, es hablando de Jesús, es que la gente conozca, tenga relación con el verdadero Cristo, el verdadero. Eso es lo que está diciendo la palabra. Entonces note usted que el que engaña al mundo, ¿quién es Satanás? ¿Quién es el príncipe de este mundo? Ahora bien, ¿dónde Dios encerró a los ángeles? ¿Dónde Dios encerró? Porque es que vuelvo y le repito, la gente tiene la confusión que los ángeles y Satanás están en el infierno, allá, y no, en el infierno no hay nadie. En el infierno no hay nadie. Está el tercer cielo, está fuera de los cielos, está el tercer cielo, está el segundo cielo y está el primer cielo, el cielo atmosférico. Eso dice la palabra en Crónicas y en Reyes. Yo no me lo inventé. Dice, pero ¿de dónde saca usted eso? Está en la palabra. Escrito está, escrito está, escrito está. Ahí está. Está todo el universo, que es una cosa impresionante, pero el universo es un puntico al lado de Dios. ¿Entiende usted? El universo es un puntico al lado de Dios, porque si no, no sería Dios. Y Dios está fuera de esos cielos. Está el abismo, está el paraíso y está el cielo. ¿Dónde está el ladrón de la cruz? En el paraíso, no en el cielo. Porque ni el cielo está inaugurado, ni el infierno está inaugurado. Ninguno de esos dos lugares está lleno. Está nuevo, está para estrenar. ¿Por qué? Porque Jesús no ha venido por segunda vez. Él vino una vez como el Cordero, la segunda vez vendrá como el león de la tribu de Judá, que cantamos una canción en esta mañana, el león de Judá. ¿Entiende usted? Cuando no se entienden estos conceptos, por eso el pastor vuelve un sancocho, ley con evangelio, evangelio con ley, no se sabe si celebrar las fiestas judías, nos dejamos crecer la barba, saltamos, gritamos, nos hacemos los cachumbos, pedimos plata, ¿qué hacemos? O sea, es un desorden. Hacemos guerra espiritual, ayunamos, no ayunamos, vivimos en la ley, no, o sea, porque hay un desorden, pero como no se entiende el evangelio desde la palabra, entonces hablamos unos temas absurdos. Entonces el pastor se inventa unas vainas raras y entonces predica unas cosas raras. Dice, hoy vamos a hablar de 5 maneras para ser un gran esposito. Entonces esas predicaciones absurdas. Hoy vamos a hablar de 10 maneras para ser un gran empresario. Entonces la gente dice, qué lindo, pero eso no es evangelio. No es evangelio. ¿Entiende la diferencia? Por eso la iglesia está confundida. Y la gente en esas iglesias sí escriben y dicen, qué linda esa enseñanza. No se Usted quiere hablar de finanzas, vaya a la universidad y estudie finanzas. Usted tiene problemas emocionales, vaya a la universidad y pida una asesoría de un psicólogo, un psiquiatra. Sí,
Pero del evangelio es otra historia. El evangelio es la palabra viva, la palabra de Dios, no la palabra de los hombres. Es la palabra que produce vida, es la palabra que cambia, es la palabra que le abre los ojos espirituales, es la palabra que nos quita las tinieblas. No es lo mismo ver sin gafas, porque yo veo con gafas, sin gafas, miren, yo los veo a ustedes, pero los veo muchos bultos. Entonces me toca, porque no tengo la visión clara, ¿me entiende? O sea, yo tengo astigmatismo, miopía, no, porque yo lo puedo leer perfectamente de cerca, pero de lejos no veo. Veo bultos, porque no tengo la visión clara, necesito de unos lentes. Y esos lentes es la palabra, y esos lentes es el evangelio, y esos lentes es el Espíritu Santo, y esos lentes es tener una relación con Él. Cuando me pongo esos lentes, veo con claridad el panorama. Ahora sí, me está diciendo, hola, mientras que yo estaba así, no le veía absolutamente qué era lo que me estaba diciendo, ¿me entiende? Puede hasta decirme una grosería, no, mentira, él no es así. Pero bueno, lo que quiero decir es que no puedo ver. La luz de Cristo es importante. Si usted no tiene la luz de Cristo habitando dentro de usted, entonces la corriente de este mundo lo lleva y lo trae. Y entonces la gente no tiene carácter. Lamentablemente hay muchos cristianos carnales y tienen amigos en el mundo que les gusta la droga y el sexo y un poco de cosas y la gente se va con ellos porque no tienen carácter, porque la luz de Cristo todavía no ha entrado de una manera verdadera y profunda, porque todavía sigue siendo gobernado por Satanás, por las tinieblas. Por eso dice, camine en la luz, camine en la luz. ¿Qué publica usted? ¿Qué publica usted? Aquí hablemoslo pasito. ¿Qué publica usted en las redes sociales? Si yo pudiera entrar en cada una de sus redes sociales y mirar, o si Dios lo sabe, pero si yo pudiera entrar, ¿qué publica usted en sus redes sociales? En Facebook, en Instagram, ¿qué publica? A veces uno encuentra cristianos publicando chistes verdes, unas vainas y hasta pornografía, pero ¿este es cristiano? O sea, ¿a qué estamos jugando? Hay una dualidad, o somos o no somos. ¿Yo qué publico en mis Facebook? Porque hasta eso, entonces, o somos sal o no somos sal. Porque la sal puede empezar a perder, ¿qué? Salinidad. Y al perder salinidad, dice la palabra que la sal, si ya pierde su sabor, dice que será pisoteada, hollada, no tiene valor, no tiene sentido. Entonces, la pregunta es, ¿nosotros los cristianos sí estamos siendo sal en este mundo de tinieblas? ¿Sí estamos siendo luz en este mundo de tinieblas? Hasta con las cosas que ponemos en nuestras redes sociales. Porque el mundo, tus amigos y mis amigos no leen tu Biblia ni la mía, pero ellos sí leen y miran tu vida, cómo tú vives y cómo tú hablas y cómo tú expones las cosas y qué publicas en Instagram y en Facebook. Entonces, si tú colocas ahí, imagínese usted cristiana y coloque, dice, ay, mire, ay, mi cola, ay, y empieza a sacar eso, ay, y entonces van a decir, y no, que es cristiana. Y llega a la iglesia así con la carita lavada, todos los voltea así. Pero en el mundo, ¿cómo es? En la iglesia, y en el mundo, ¿qué no hace? ¿Qué no hace? Entonces la pregunta es, ¿hay dualidad? ¿Somos sal o no somos sal? ¿Somos luz o no somos luz? Por eso le digo que la luz incomoda. Claro, la luz sí incomoda. Cuando hay tinieblas, pues, ¿la tiniebla con la tiniebla se va a molestar? No, porque una persona se saluda con una grosería, ¿qué hubo? Y el otro le responde, ¿qué hubo? Tranquilos, normal, todo es normal, ¿cierto? Chistes verdes, entonces siempre le va a buscar la parte del el doble sentido, todo el doble sentido, ¿sí? Se va a comer esta cosa y el banano y un poco, y le saca el doble sentido a todo. A todo le saca el doble sentido. ¿Y usted es cristiano? Dice, no, pues la verdad la que va es mi mamá. Yo de vez en cuando la acompaño, como por quedar bien, como por quedar bien. ¿Sí me entiende? Entonces, aquí estamos jugando. Ahora bien, entienda, ¿a dónde están los ángeles caídos? Esa es la pregunta, ¿dónde están los ángeles? Usted dirá, pero a mí qué me importa. Pues sí nos importa, porque debemos saber quién es el que gobierna este mundo. Ahora, acompáñenme entonces ahora a
segunda de Pedro, Emanuel, por favor, búscame segunda de Pedro en la versión, en la Biblia, ahí búscale ahí, Biblia textual. Biblia textual, ¿por qué? Es importante que lo entendamos y me lo colocas el versículo aquí, please. Biblia textual, en esa versión, la Biblia textual, segunda de Pedro, capítulo 2, verso 4. ¿Por qué coloco esto? Porque es que Reina Valera 60, Nueva Traducción Viviente, Nácar Columna y un poco de series de Biblias que son importantes y son buenas. La traducción en este versículo no es correcta. En cambio, en algunas versiones como esta, sí es correcta. La Biblia Garaway es muy buena. La Biblia textual, creo que la Biblia de las Américas, si no estoy mal, tiene la versión correcta. Hay que saber interpretar el texto. Mire lo que dice Apocalipsis. La voy a leer en Reina Valera 60 o en la que tú tengas. Ojo. Segunda de Pedro, segunda carta de Pedro, el capítulo 2, el verso número 4. Mire, lo voy a leer. Porque si Dios no perdonó, note usted, ¿Dios perdonó a los ángeles? Dice que no. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. ¿Cuáles ángeles? Los que se rebelaron con Satanás en el cielo. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, note usted, se da cuenta que si usted no tiene claridad, usted dice, los ángeles están en el infierno. Por eso la gente tiene este pensamiento. Los ángeles ya están en el infierno. Satanás está en el infierno. No. Y la Biblia está mal traducida del latín al griego. Del hebreo al latín, del latín al griego. Es la Septuaginta. Imagínese usted en este trozo. Mire lo que dice, una vez se lo voy a leer otra vez. Obviamente, dice la palabra en el 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad. Ahí sí dice prisiones de oscuridad, pero primero, ¿qué dice? Infierno. ¿Y el infierno qué traduce? Fuego, lago de fuego. Está diciendo aquí, para ser reservados ¿a dónde? Al juicio. ¿Se da cuenta que todavía no han tenido qué? Juicio. El juicio todavía no ha llegado para los ángeles. El juicio todavía no ha llegado para Satanás físicamente hablando, porque Satanás ya fue enjuiciado cuando Cristo murió en la cruz y resucitó el tercer día. ¿Entiende usted? Él ya fue juzgado, pero está esperando ¿qué? La sentencia. Es una cosa diferente. Entienda bien, descontextualice bien el evangelio, mi amado hermano. Si usted contextualiza bien el evangelio, usted va a entender mejor el evangelio y va a vivir mejor su vida de fe. Ojo, ahora note usted cómo lo dice aquí, en esta versión. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al tártaro, ya cambia el concepto. Tártaro, los entregó ¿en qué? En cadenas de oscuridad, reservados hasta el juicio. Note la diferencia, por eso es tan importante leer las diferentes versiones. No quiere decir que las Biblias estén mal, solamente que hay algunas traducciones que quedaron mal. Es diferente, entienda. Por eso usted no se puede quedar con una sola versión, por eso hay que estudiar, no trague entero, no trague lo que diga el pastor. Vaya a la fuente, la fuente, la fuente, la fuente, la palabra. Aquí sí está correctamente escrito desde el griego, tártaro. La palabra tártaro viene del griego tártaro. Tártaro, que significa lugar de oscuridad. 2, lugar de los muertos físicos y espirituales. Y 3, hoyos de densa oscuridad. Se lo voy a repetir una vez más. ¿Qué significa la palabra tártaro? En el griego significa lugar de oscuridad. 2, lugar de los muertos espirituales y físicos. Y 3, hoyos de densa oscuridad. Hoyos de densa oscuridad. Si apagáramos todas las luces en este auditorio, todas las luces. Apágame, Mateo, solamente las luces grandes. Las luces grandes. Es un ejemplo, porque quedan las luces prendidas, no voy a apagarlas. Pero solamente las luces grandes. Si apagáramos las luces solamente de este pequeño auditorio, imagínese, mira, ahora apaguemos, póngase a pensar que apagáramos todas las luces. Pues quedaríamos en tinieblas. Y eso es simplemente un salón, un auditorio. Gracias, Mateo. Ese era un ejemplo. Ahora imagínese usted que todo el universo está ¿en qué? Densas tinieblas. Densas tinieblas. Por eso el mundo es gobernado por Satanás, porque él cayó ¿a dónde? A esta tierra, no al infierno. Note la diferencia entre infierno y Tartao. Densas tinieblas. ¿Dónde es el tártaro entonces?
El Tártaro es este lugar, el mundo. El Tártaro es la tierra, porque en la tierra están los muertos espiritualmente hablando. La Biblia lo dice claramente en la carta de Ezequiel, que están los muertos muertos, los vivos muertos, los muertos vivos y los vivos vivos. Eso está claro en la palabra. Si usted no entiende ese concepto, ¿usted qué es? ¿Vivo vivo o vivo muerto? Entonces, el mundo está lleno de muertos, aunque usted los vea bien. Hay gente, vuelvo y le repito, linda conductualmente hablando, muy linda conductualmente hablando, pero está muerto porque no tiene ¿quién? A Cristo, la luz de Cristo, la luz de Cristo. Hay gente muy buena. Mire, yo le hablaba de hace 8 días de esta presentadora que no se llama Adriana Eslava, sino se llama Silvia Corso. Silvia Corso es una abogada, presentadora, era una presentadora del canal Caracol, abogada, y esta señora Silvia Corso, muy linda físicamente, se cortó el cabello, ya tiene las canitas, ahora se dedicó a hablar de los tantras y de la meditación oriental y del yoga, y entonces ella se levanta en su apartamento muy lindo a las 5 de la mañana, prende su Instagram, se hace la flor del loto y convoca a miles de personas en el Instagram. Y empieza a hablar. Buenos días, hermano, ¿cómo están? Vamos a tomar 11 minutos de meditación. ¿Siente la paz? Es un tantra que viene aquí, empieza a hablar así, y pues, claro, la gente para eso sí se reúne. Es que la meditación, ¿qué? La meditación que produce. Mediten la palabra de Dios, que es la que produce vida. El mundo tiene filosofías, el mundo tiene cosmovisiones, el mundo tiene conceptos. Los filósofos tienen conceptos, los grandes teólogos tienen conceptos, los grandes eruditos tienen conceptos. Pero la pregunta es, ¿cuál es el concepto de Dios? ¿Cuál es el concepto de Dios? ¿Cómo yo conozco a Dios? ¿Y cómo yo vivo para Él? ¿Y cómo yo puedo servirlo a Él? ¿Y cómo yo puedo identificar lo que es de Dios y lo que no es de Dios? ¿Y cómo yo puedo dislucidar correctamente lo que pasa en el mundo? Entonces no podemos escandalizarnos, vuelvo y repito, cuando usted va en el centro comercial y ve a los lesbianas, a los gays. Eso es normal porque estamos en un mundo caído, porque son gobernados por Satanás. Y también los lindos, lindos, lindos que no rompen un plato, pero si no tienen a Cristo también están gobernados ¿por quién? Por Satanás. O sea, realmente los zombies no son esos con los huecos aquí. No, los zombies son aquellos que no tienen a Cristo aquí en la tierra. Los zombies son aquellos que no tienen vida espiritual, están muertos y vivos. Vivos biológicamente, o sea, tienen la vida bios, pero no tienen la vida zoe. No tienen la vida del espíritu, no tienen la vida de la palabra, no lo conocen, viven en la corriente de este mundo. ¿Pero por qué? Porque hay una corriente. Pero si ellos no entienden esto, la Biblia entonces está diciendo que los ángeles caídos están ¿en dónde? En el Tártaro. Miren lo que dice Judas capítulo 6, verso 6, porque es un solo capítulo. Ojo, dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad. ¿Qué es guardar su dignidad? O sea, que no guardaron su ¿qué? Posición. ¿Cuál era la posición de ellos? De ángeles, de arcángeles, de querubines, de serafines. La palabra ar significa principal. De ahí viene la palabra arconte, los gobernantes. Principal, arcángeles, muchos cayeron, dice que entonces, y a los ángeles que no guardaron su posición, su dignidad, dice, sino que abandonaron su propia morada. Abandonar la propia morada no era la casa que ellos tenían, abandonar la propia morada era la autoridad que Dios les había dado a ellos como los ángeles que eran en el cielo. Dice entonces, para el juicio los ha guardado bajo oscuridad. Note usted que aquí dice que los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Entonces, ¿dónde están los ángeles caídos? ¿En el infierno? No. Acá, en todo el universo. Entonces, ¿quién gobierna el mundo? ¿Y en dónde está? Acá. ¿Y a quién va a atacar Satanás? ¿A los que ya están en el mundo? No, su merced. A usted y a mí. Entonces, por eso hay una lucha espiritual entre nosotros. Su espíritu quiere orar, pero la carne le dice no. Ponga más bien ahí reggaetón. Mamito, mamito.
Su espíritu quiere orar y buscar la presencia del Señor. Y le dice, no vamos, dice los cuatro. O sea, hermano, usted tiene que definirse, pero entienda que hay una influencia satánica en el mundo entero. Usted quiere buscar la presencia del Señor, pero va a haber una oposición de parte de Satanás para que usted no busque a Cristo, para que usted se aleje de Cristo, para que usted vaya en pos del pecado, de la basura de este mundo. Por eso tenemos que salir de las tinieblas. Por eso la Biblia, el mensaje en esta mañana que la Biblia lo está diciendo es: camine ¿en dónde? En la luz, camine en la luz. Pero si usted no quiere caminar en la luz, ¿alguien se lo va a prohibir? No. Si usted, hay gente que le gusta comer lo de los cerdos. Ahí está el hijo pródigo. El hijo pródigo dijo: papito, deme mi herencia. El papá le dijo: ay, no, mijito, no se vaya. No, el papito le dijo: tome su herencia. Esa es, le corresponde. Y el papá se puso triste porque lo deshonró. Cogió el dinero y se fue ¿con qué? ¿Con qué? Prostitutas. El tipo vivía bien en una casa, bien con todas las de la ley, pero prefirió el mundo. Tomó una voluntad, tomó una decisión. Vivía bien en su casa, el padre lo amaba, ¿cierto? Pero él se fue. Él tomó una decisión, dijo: ay, yo quiero que el mundo me gobierne, que Satanás me gobierne, y se fue. Dice la Biblia que él se fue a una provincia lejana donde perdió todo el dinero con prostitutas, con borrachos, con todo, y terminó mal. Al final dice que terminó comiendo la basura de los cerdos. Hasta que reaccionó y dijo: wow, me acuerdo que tengo a mi padre, y yo aquí en mi casa, digo, yo aquí comiendo algarrobas de los cerdos, y en la casa de mi padre hay muchas cosas, hay muchos trabajadores. Voy a pedirle a mi padre que me haga uno de sus jornaleros. El padre lo recibió, el padre lo abrazó, el padre no lo juzgó. Note usted lo que leímos en la palabra: Dios juzga. La Biblia dice que no, pero alguien se inventó que Dios juzga. ¿Dónde dice eso? Ahora, sí, la Biblia sí dice que Dios juzga, pero entienda el texto como es. Lo que va a juzgar al ser humano es que la palabra que él habló, porque no creen en mí. Por eso dice yo vengo, dice, de justicia por cuanto yo voy al Padre, de pecado por cuanto no creen en mí, dice la palabra. ¿Qué va a juzgar al mundo entero? La palabra que Dios habló por medio del Hijo. No es que el Hijo venga a juzgar, porque la Biblia dice que Él vino a salvar lo que se había perdido. ¿Tiene la diferencia? Jesús vino a dar la vida, no a juzgar, pero sí va a juzgar el mundo con la palabra que Él habló por cuanto no le creyeron a Él, dice la palabra. Es diferente. Dios no va a juzgar, es la palabra que va a juzgar porque no hemos obedecido ¿qué? La palabra de Jesús. Eso es lo que está diciendo la palabra. Entonces, note usted que los ángeles están ¿en dónde? Prisiones de oscuridad, ángeles caídos, entiéndase bien, ángeles caídos. ¿Se da cuenta que este mundo está gobernado por Satanás? ¿Y usted qué decisión va a tomar? ¿Usted qué decisión va a tomar? ¿Me quedo que el mundo me gobierne o que Dios me gobierne? Que usted sea luz o que usted sea sal. Usted tiene que tomar una decisión. Nadie lo va a obligar. Dios dijo: pongo el bien y pongo el mal. Elige el bien para que te vaya bien. Pero nadie te va a obligar. Lo que pasa es que nosotros somos tercos, ¿no? El Señor, es como un test, un examen. El examen dice: hay 2 puntos. El punto es esto, y el Señor le dice aparte de eso: mire, marque A, porque esa es la respuesta. Pero nosotros somos tan tercos que decimos: ¿será que sí? Uy, no, ¿yo cómo que va a marcar B? No, pues, ay, Señor ya le dijo que marcará A, que tranquilo, que no se afane, pero como usted y yo somos tercos y tenemos una voluntad, y después llega: ¿por qué me pasó a mí eso? ¿Por qué, Señor, tú me abandonaste? No, tú no me abandonaste, no, tú me abandonaste a mí, dice el Señor. Tú te apartaste de mi palabra, tú te fuiste de la luz, tú dejaste de caminar en mi luz. Por eso las tinieblas vinieron hacia tu vida, porque tú no tuviste el carácter, porque tú no conociste la vida de la palabra. Eso es lo que está diciendo el Señor. Por eso tenemos que caminar en donde, en la luz, firmes, con carácter, en donde sea, como sea. Yo le contaba, ¿no? Eso es una de mis chocoaventuras. Yo era jefe de eventos de la empresa de licores de Cundinamarca, en Colombia. Y tenía a disposición 20 modelos, 20 mujeres modelos, lindas, de Ron Santa Fe y Aguardiente Néctar, lindísimas.
Dirigía, tenía eventos en La Calera, en Bogotá, eventos en el sur de Bogotá, en el centro de Bogotá, hasta las 3, 4 de la mañana, y yo ya era pastor de jóvenes y trabajaba en esa compañía. ¿Y usted qué hace allá? Pues predicando el evangelio, en medio de las tinieblas, sin contaminarse, teniendo carácter, teniendo carácter. Prediqué el evangelio a muchas personas en esa empresa. Hoy en día 2 de ellos son pastores. Había pecado por donde usted quiera que hubiera, trago el que usted quisiera, gratis, prostitución la que usted quisiera, con las mujeres más lindas que quisiera. Pero usted tiene que definir, o soy de este mundo, gobernado por mi padre Satanás, o soy de la luz, gobernado por mi Padre, el Salvador eterno, Cristo Jesús. Usted decide. Usted decide. Por eso el Señor nos anima a que caminemos en la luz, pero que entendamos qué es lo que está pasando en el mundo. Entonces la tierra y todo el universo vive en oscuridad. El diablo tiene la autoridad de la oscuridad. ¿Sabía usted eso? Que el diablo tiene la autoridad de la oscuridad porque el mundo no le quiere conocer. Por eso Satanás tiene autoridad sobre el mundo. Dice, pero Jesús ya venció a Satanás. Sí, Jesús ya venció a Satanás en la cruz. Jesús está dando la oportunidad 23 años para que el mundo se arrepiente y vaya a la luz. Es tan bueno Dios que todavía está dejando pasar tantos años para que el mundo diga, me arrepiento y necesito de ti, de tu palabra, quiero ir a la luz y salir de esta tiniebla. Tan bueno Dios que todavía no ha venido, pero va a venir. Va a venir. Y si usted no se ha dado cuenta, con todos los tiempos escasos que vivimos, hermano, entonces estamos muy mal. El mundo está revolucionado. California está inundado. California, hace el año pasado estaba incendiado, ahora está inundado. Aquí no hay nieve. Esto en enero del año pasado, antepasado, era repleto de nieve. Ya no hay nieve. Entonces, no hay mejor para nosotros. Sí, es mejor para nosotros, pero el calentamiento global, ¿usted está entendiendo lo que está pasando en el mundo? Pero la gente está tranquila y dice, uy, qué chévere, porque hoy no hay nieve. Sí, de alguna manera es chévere, pero resulta que eso es un factor profético de lo que está hablando la palabra. El calentamiento global. Mire, se reúnen los grandes, los G20, el G7. ¿Qué no ha hecho? Han hecho todas las cosas habidas y por haber. Eso es una carreta, porque realmente nunca van a arreglar el cambio climático. Cada día va a ser peor. Ahora los carros eléctricos, eso es un negocio. Los carros de gasolina de combustión se van a acabar. En el 2030-35 debemos tener carros eléctricos. Un negociazo, pero también esto trae consecuencias. Y cada día va a ser peor, 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 peor. El pecado va a aumentar. Entonces, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Tantas cosas que estamos... La inflación. ¿Usted no se ha dado cuenta que con $100 compraba un buen mercado, ahora con $100 compra 3 cosas? 2 jugos de naranja, 3 paquetes de pan y una alcachofa. Ya, ese es el mercado que usted puede hacer. ¿Usted no se ha dado cuenta cómo si usted pagaba la renta de un apartamentico feo aquí, feo, feo, con chinches y pulgas y de todo, en $1,000 en este lugar? Aquí en Canadá. Canadá, uy, qué, uy. No, $1,000. Ahora ese mismo apartamento vale $2,000. Y aparte lo están los utilities, los servicios. En un hueco, maloliente. Y una gran casa, $3,000. Una townhouse, 2,800. Ay, ¿usted no se ha dado cuenta que esto cada día es peor? No, pero estamos en el país de las maravillas. Estamos en la tierra que fluye leche y miel, porque esto es Canadá. No, no confunda Canadá con Canaán. Canaán era Canaán en el Antiguo Testamento. Canadá es otra historia. El mundo completamente está para abajo. No es el lugar, mi amado hermano, no es Canadá. No es que llegamos a la tierra buena. No, no. No es Canadá, no es Estados Unidos, no es Europa. Es Cristo el que nos levanta, nos ayuda, nos sostiene, nos mantiene, nos da victoria. No es el lugar, es el Señor. Él es la luz, Él es el camino, Él es la verdad, Él es el que te sostiene, Él es el que te levanta, Él es el Dios eterno, Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último, el creador, el pantocrator, el eterno, el santo de Israel, Jesús el salvador del mundo. Y yo estaría dándole un aplauso al Señor por las cosas que Él es, lo que Él representa, lo que Él hace en nuestras vidas. ¿Entiende usted? Aleluya.
Hermoso entenderlo. Hermoso entenderlo. Sin ser religiosos. Porque todo es pecado también. No, ir a cine es pecado, ver televisión es pecado, todo es pecado, el del diablo, no tome, no coma, no haga. No, entienda. ¿Por qué muchas personas no quieren ir a la iglesia? Porque todo les convierte en pecado. Si jugar golf es pecado, ponerse el pantalón ajustado es pecado, maquillarse es pecado, cortarse el pelo es pecado, comer comida de cerdo es pecado. Todo es pecado. Entonces nos perdimos todos porque comimos cerdo en diciembre. Lechona y todas esas cosas. Todos nos perdimos. Cortes el pelo, cortes no sé qué, cortes el prepucio al día octavo. Ay, eso merced. Eso era en la ley en el Antiguo Testamento para el pueblo de Israel. No confunda el pueblo de Israel con la iglesia. Yo no sé por qué la iglesia y los pastores confunden el pueblo de Israel con la iglesia. Y quieren ser como el pueblo de Israel. No. El pueblo de Israel es una cosa. La iglesia es la novia del Cordero. Pero todavía la gente no lo ha entendido. Entonces los pastores todavía siguen celebrando fiestas judías. Ahorita en enero, al final de enero, van a celebrar una fiesta que se llama las primicias. ¿Y qué son primicias? Cash, billete. Traiga $500 porque Dios lo va a bendecir. Ahí eso es una carreta, pastor. No sea ratero, no sea ladrón. No engaña a la iglesia. Porque las primicias, la Biblia dice en primera carta de Corintios, el capítulo 15, que las primicias es Cristo que resucitó de entre los muertos. Él es la primicia que resucitó de entre los muertos. Nosotros somos los que vamos a secundarlo a Él en esa muerte y en esa resurrección. ¿Entiende usted? La primicia es Cristo. Pero los pastores se quedaron en las primicias para el billete, celebrando las fiestas judías. No celebre fiestas judías porque usted y yo no somos judíos. Usted y yo somos la iglesia que tiene a Cristo. Haga la diferencia. Con eso no quiere decir que el pueblo judío sea malo. El pueblo judío lo amamos, oramos por el pueblo de Israel, porque de allí viene Cristo. Pero ojo, la iglesia es diferente. La iglesia heredará el cielo. El pueblo de Israel heredará la tierra. Se lo he dicho 1000 veces y todavía la gente no entiende. Dice, ¿cómo así, pastora? Al fin que vamos a estar en el cielo o en la tierra. Su merced, el cielo. Apúntele al cielo. Hay gente que no le apunta al cielo. Le apuntes para abajo. ¿Usted a quién le está apuntando? Hay gente que no le apunta nada, ¿no? Hay gente que sale a trabajar y dice, ¿cuál bus me sirve? No sabe para dónde va. Ni siquiera si el bus 12, el 15, el 10, porque no sabe no hay un plan. No sabe para dónde va. Si no sabe para dónde va, ni siquiera es en esta ciudad, pues mucho menos va a saber para dónde va a ir en Cristo. Se necesita saber para dónde va. Y si usted no sabe para dónde va, hermano, entonces usted es un barco en medio del océano, para aquí, para allá, que no tiene una brújula. Y la brújula nuestra, ¿quién es? ¿Las señales? Ay, si el pastor se viene con el saco doradito y el jean, entonces es porque el Señor tiene la gordita. Ay, no, esas son señales tontas. Hoy en día todo el mundo vive de señales. Las señales. No, en el Antiguo Testamento Dios habló por señales, por ángeles y por profetas. En el Nuevo Testamento Dios habló por el Hijo y por el Espíritu Santo. Romanos 8:14 dice que los que somos guiados por el Espíritu Santo de Dios son hijos de Dios. Hoy somos guiados ¿por quién? Por el Espíritu Santo de Dios. Usted tiene que tomar decisiones con el Espíritu Santo. Órele al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo lo guíe. No tome malas decisiones en tantas cosas. Tome decisiones en Cristo con el Espíritu Santo. Él es el que lo guía. Entonces, ya para continuar, para finalizar, continuar y finalizar. Amén. Dice la palabra que entonces el tártaro es ¿qué? Lugar de tinieblas. Entonces, ¿dónde es el tártaro? Aquí en todo el universo. Aquí en la tierra. Imagínense, quitaran todas las luces del mundo. ¿Ustedes no han visto los que dan las, ¿cómo se llama esto? Los geólogos, los que dan luz del clima, el weather, tiene un nombre. ¿Los qué? Los meteorólogos, gracias. Los meteorólogos colocan en la pantalla la Tierra, entonces se ve la Tierra y como ustedes ven como en Estados Unidos hay hartas luces, si se da cuenta, como en la cordillera andina se ven las luces, pero si se apagaran esas luces exógenas o hechas por el hombre, quedaría todo en tinieblas, una parte de la tierra en tinieblas, la otra parte en luz porque el sol, la luz del sol lo aplica, pero cuando va dando la vuelta, quita el sol. Si se quita el sol, ¿hay qué? Note usted, si se quita el sol, todo queda en tinieblas. Ahora,
la Biblia hay un concepto llamado tipo y antitipo. El tipo es el sol. El antitipo es Jesús. La Biblia dice que Jesús es el sol de justicia. Si el sol de justicia es quitado en nuestras vidas o no lo conocemos, estaríamos ¿en dónde? En tinieblas. Por eso el mundo vive en tinieblas, pero la iglesia se supone que tiene al sol de justicia, que es Cristo, y por eso no vivimos en tinieblas. No más usted cuando se levanta por la mañana o si se le bajó el taco, usted se está bañando, qué buena jabonada. Se le baja el taco y dice, seguro que hago. Y empieza a gritar, ¡mamá! ¡El taco se bajó! ¿Qué haría? Y usted sin vela, sin nada, nadie está preveyendo esa situación. Está en el baño 4 de la mañana bañando porque va para la universidad o para el trabajo. Y entonces usted queda desnuda ahí. Pues más chica, coge la toalla y y sale en tinieblas. Está la puerta. Y él metió la mano en la taza del baño. Y sí, en tinieblas. Usted sale a buscar, porque si eso es una casa, hay tinieblas a las 4 de la mañana. Ahora póngase a pensar las tinieblas del mundo. Sin Cristo el mundo está en tinieblas. Si usted no conoce a Jesús, está en tinieblas. ¿Por qué? ¿Por qué predicamos el evangelio? Para que nuestros hijos no estén en tinieblas también. Para que nuestros amigos no estén en tinieblas. A veces decimos, pero ¿por qué mi hijo se porta así? Porque usted no ha sido ni modelo ni testimonio y no le ha predicado tampoco de Cristo. Y por eso su hijo vive en tinieblas. Porque usted no ha sido incisivo en la palabra, porque usted no le ha mostrado la luz del mundo, porque usted y yo no hemos sido quizás ejemplo para nuestros hijos. Y después decimos, Señor, ¿pero por qué? ¿Por qué? Porque usted vive en tinieblas, porque usted no paga un tiempo de oración, porque usted no ora, porque usted no busca mi presencia, porque usted no es sal, porque usted perdió la salinidad, porque usted apagó la luz. Estados Unidos vive una crisis impresionante, claro, todo el mundo, pero en Estados Unidos, alguien dijo en Estados Unidos, estamos perdiendo la batalla porque dejamos salir a Jesús de las universidades y de los colegios. Estamos perdiendo la batalla porque ya no oramos. Estamos perdiendo la batalla porque ya no hablamos de Jesús. Estamos perdiendo la batalla porque todo lo vemos normal. Un pastor lo invitaron a orar en el estado de Arkansas. El pastor fue y oró en el estado de Arkansas ante todos los senadores de esa ciudad, ante todos los concejales de esa ciudad. Y lo invitaron a orar. E hizo una oración extraordinaria. Todo el mundo quedó enmudecido. Pero después fue criticado en las redes sociales y aun cuando se bajó del púlpito fue criticado porque él pidió perdón. Inició con una oración diciendo, Señor, te pedimos perdón y nos arrepentimos porque hemos fallado, hemos pecado, hemos estado en lo peor, hemos hecho mal, hemos sacado a Jesús de las universidades, hemos sacado a Jesús y su palabra de los colegios, nos hemos vuelto normales con toda la basura del mundo. Claro, fue criticado. Después dijeron que era un hombre que no amaba a los homosexuales, que era un hombre que no amaba, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también hubo réplicas donde dijeron que bueno, pastor, que dijo la verdad. Porque hoy en día los pastores también se están confabulando con el mundo, ya no son pastores. Ahora son conferencistas internacionales. Ahora soy conferencista. Invité a un pastor una vez a la iglesia en Colombia y entonces el pastor me dijo, yo soy conferencista internacional, me tiene que dar $1.000.000 porque mi charla ya ha sido cotizada. Ay. Imagínese usted, así de mal estamos. Así de mal estamos que para predicar el evangelio se necesita $1.000.000. Así de mal estamos porque estamos creando nuestro propio imperio, nuestro orgullo. La misma iglesia se está dañando. La misma iglesia no está entendiendo qué es vivir en la luz. Lamentablemente, la misma iglesia se está perdiendo. Qué triste. En vez de la iglesia ganar, está dejando salir. Porque no se está predicando la verdad. Porque no se está predicando el evangelio. Hebreos capítulo 2, 2 versículos más y terminamos. Hebreos capítulo número 2, carta a los Hebreos, el capítulo número 2, los versos 14 al 16. 2 versículos. Hebreos capítulo número 2, verso número 14 al 16, por favor. Amén. Dice la palabra en Reina Valera 60.
Hebreos 2, verso 14 al 16. Así que por tanto, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Verso 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Se da cuenta que usted y yo estábamos sujetos a servidumbre? Teníamos temor a la muerte. Ya hoy no tenemos temor a la muerte. Ojo, ni física ni espiritual. Porque la más importante es la espiritual. Una persona se muere y ¿ya? Pero ¿y la parte espiritual para dónde cogió? Todo el mundo dice, no, ya está en el cielo. Se fue al descanso eterno. El sacerdote y el pastor hacen un culto o una misa, lo que sea, dice, el hermano ya está en la presencia del Señor. Ahí, pastor no ha leído la Biblia. No ha leído la Biblia. Todavía falta el juicio porque Cristo no ha venido, ¿entiende usted? La Biblia dice en la carta de los Hechos que es necesario que el hombre muera y que muera una sola vez y después de esto el juicio, dice la palabra. O sea que el juicio todavía no ha llegado. ¿Entiende usted? Hay un juicio del trono blanco y hay un juicio del tribunal de Cristo. También hay que hacer la diferencia. Eso es mucho, hay mucha información, pero entienda, el tribunal de Cristo es para la iglesia, el tribunal del trono blanco es para el mundo que no le conoció. Hay una diferencia muy grande. Pero sí teníamos temor, por eso mire lo que usted está diciendo la palabra en el verso 14. Y mire, ojo, contextualice bien, Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Nosotros que tenemos carne y sangre. ¿Qué hizo Jesús? Dios, el Dios eterno se bajó y se metió ¿en dónde? En un cuerpo de carne y sangre. ¿Entiende usted? Para hablar el mensaje del Padre. Hubiera bajado como Dios, esto se hubiera explotado. Nadie hubiera aguantado la presencia de Dios porque Él es Dios. Pero Él bajó como un humano hombre, dice la palabra. Así que, ojo, Él también participó de lo mismo. ¿De qué? De carne y sangre. Jesús fue al baño, hizo chichi, hizo popó, ensució pañales. La Biblia dice que Él era un bebé que ensuciaba pañales. Aguantó hambre, fue al desierto, fue tentado durante 40 días y 40 noches. El mismo Espíritu de Dios lo impulsó para que fuera allá. No fue Satanás. Satanás lo tentó, pero el Espíritu Santo lo envió. ¿Entiende usted? Si eso es Dios, nosotros, ¿será que usted no va a pasar por pruebas? Y usted se corta la uña del pie y dice, ¡ay, tengo una prueba en la uña del pie! ¡Ahí! Se le cortó una uñita y tiene una uña, esa es la prueba que tiene usted. Dice la palabra en el verso número 15, y librar a todos los que por el temor a la muerte, Cristo nos libró del temor de la muerte. Dice que estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Nosotros estábamos esclavos de Satanás cuando no conocíamos a Jesucristo. Pero Cristo nos sacó de esa esclavitud, de esa servidumbre, cuando conocimos a Él y cuando estamos bajo la luz. La urgencia hoy o la premisa de hoy es caminar en su luz, porque hoy estamos observando tiempos escatos, tiempos proféticos, tiempos peligrosos, tiempos difíciles, tiempos donde lamentablemente el mundo está perdido. Pero para eso vino Jesús. Primera de Juan capítulo 3, uno de los últimos libros. Primera de Juan capítulo 3, primera carta de Juan, antes de Apocalipsis. Primera de Juan está Judas, tercera de Juan, segunda de Juan y primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 3, verso 8. ¿A qué vino Jesús? Dice la Biblia, el que practica el pecado es ¿de quién? Del diablo. El que practica el pecado es ¿de quién? Del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. ¿Se acuerda que el diablo pecó en dónde? En el cielo, no en el huerto del Edén, en el cielo. El diablo peca desde el principio. Luego aclara en la parte final, para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué apareció el Hijo de Dios? Para deshacer, para destruir, para quitar las obras ¿de quién? Del diablo. ¿Entiende usted? Usted y yo somos esos que estamos en la luz. Ahora, si usted se aparta del Señor, es su voluntad, nadie se lo va a prohibir. Pero entonces se va ¿a dónde? A las tinieblas. Y va a ir de tumbo en tumbo. Y va a caer. Y va a tropezar. Pero si estamos en la luz, dice la Biblia que no vamos a tropezar. Nosotros no tenemos entonces temor, porque vivimos ¿en dónde? En la luz. Vuelva conmigo al Evangelio de Juan. Ya terminamos aquí, y Mateo 4 y terminamos. Juan, Evangelio de Juan, capítulo número 8, por favor. Evangelio de Juan, capítulo número 8, el verso número 12. Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 12. Dice el 12.
Otra vez Jesús les habló diciendo, ¿yo soy qué? ¿Yo soy qué? ¿Quién es la luz del mundo? ¿La religión evangélica? ¿Nosotros? No. ¿Los protestantes? ¿Nosotros? No. Alguien dijo, algún teólogo por ahí dijo, no, es que cuando llegó en el año 1600 la reforma evangélica con Martín Lutero a la cabeza en la iglesia de Wittenberg con 95 tesis clavadas allí, inició la luz, dijo este teólogo. Así, con esa, inició la luz. Es que vivíamos un tiempo de oscurantismo. Ahí, el tiempo de oscurantismo ha sido desde que el ángel pecó, pero el mundo no lo ha entendido. Cuando Cristo vino, que fue profetizado en todo el Antiguo Testamento, la luz vino y la luz fue anunciada y las tinieblas fueron ¿qué? Disipadas. No fue que la luz vino con la reforma cristiana. Amén por los hombres de Dios como Calvino, Uldarico Zwinglio, como Juan Jacobo Arminio y como el mismo Lutero, Martín Lutero. Amén por ellos. Amén porque esos hombres fueron usados por Dios para crear la reforma evangélica o protestante. Amén. Pero la luz fue dada 2000 años atrás. Jesús es la luz, no los de la reforma, no los de la patrística. Es Cristo la luz. No podemos quitarle la gloria a Jesús y dársela a algunos hombres o a algunos movimientos. Sí, el evangelio entró y se desarrolló la economía en Europa. Es más, sobre la nación de Estados Unidos, de Norteamérica, la constitución de esa nación fue bajo los designios y estatutos de la palabra, pero se extraviaron lamentablemente. Cada día Estados Unidos y el mundo entero, no solo Estados Unidos, va en declive, en declive, en declive, en declive. El sueño americano ya no es americano, ahora es una pesadilla. Porque usted si estaba en ese país, al menos en ese país que comía yuca y arroz, vivía mejor espiritualmente hablando, pero llegó al sueño americano y ahora como tiene dinero puede comprar el pecado y vivir en pecado y arrastrarse con los marranos y vivir en las tinieblas. A menos que viva bien, obviamente es otra cosa. No estamos diciendo que Estados Unidos es malo, pero sí se apartó de la verdad, se apartó de la luz y se fue a las tinieblas. Entonces hay que entender que no es la patrística ni que es la reforma evangélica lo que es la luz. La Biblia está diciendo claramente en Juan capítulo 8, verso número 12, vuelvo y se lo repito, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará ¿en dónde? En tinieblas, sino que tendrá ¿qué? La luz de la vida. Claro, usted dirá, no, pero es que yo conozco, los musulmanes no tienen la luz de Cristo. Yo le he predicado a musulmanes y ellos tienen que hacer obras para vivir una vida de santidad. Ellos tienen que hacer el Ramadán, 40 días de ayuno. Ellos tienen que buscar a un Dios que se llama Alá. Pero Alá, mi chato, no es Dios. No es Dios. No es Dios. Él no es el Dios eterno. La Biblia dice que el único Dios verdadero es Jesús. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo quien has enviado. ¿Es Buda Dios? ¿Es Confucio Dios? ¿Es el movimiento filosófico Dios? ¿Es las religiones orientales, pseudo-orientales? ¿Es las religiones? ¿Cuál? ¿Qué es Dios? El único y verdadero Dios que se hizo hombre, que tomó forma de siervo, que vino y murió en una cruz, que derramó su sangre, que resucitó al tercer día. Y eso es lo que la iglesia cristiana celebra, la resurrección de Cristo. Porque si no tenemos a un Cristo resucitado, estamos perdidos. Porque si no tenemos a un Cristo resucitado, estamos en tinieblas. Porque si no vivimos la pasión de Cristo en nuestras vidas, entonces esto es carreta. Entonces apague y vámonos. Es que es diferente. Él está diciendo, yo soy la luz del mundo. Es el único que lo dijo realmente. Porque muchas personas pueden decir, yo soy la luz del mundo. Pero realmente la luz del mundo solamente es Jesús. Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4, por favor. Mateo 4:16.
Y aquí terminamos. Mateo capítulo 4, verso 16. Mire lo que dice Mateo 4, 16. El pueblo asentado en tinieblas. ¿Se da cuenta? El pueblo de Israel estaba en tinieblas. El mundo hoy está en tinieblas. Hay tinieblas colectivas, hay tinieblas individuales, hay tinieblas del universo, hay tinieblas de países, hay tinieblas como humanos, hay miles de tinieblas. Entonces está diciendo aquí, el pueblo, el verso número 16. Ojo, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Y los asentados en región de sombra de muerte. ¿En dónde estaban ellos? ¿En dónde estábamos nosotros? En región de muerte. ¿En dónde estábamos nosotros? En regiones de tinieblas. Dice que luz les resplandeció. Efesios el capítulo número 2, el verso 1, dice claramente que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Hasta que Cristo vino y entró en nuestras vidas. Ese día se quitaron nuestras densas tinieblas. Ese día. Y eso es lo que Dios quiere hoy para nosotros, que salgamos de esas densas tinieblas. Concluyo en el Evangelio de Juan, capítulo 12, donde leímos el verso número 44. Mire lo que dice el 44. Y aquí terminamos. Dice el 44, en adelante, hasta el 49. El que cree en mí, dice Jesús, el que cree en mí, el que cree en mí, no cree en mí, sino al que me envió, o sea, al Padre. Y el que me ve, ve al que me envió. ¿Cómo vemos a Dios? Por la palabra. Porque usted nunca ha visto a Dios. ¿Usted ha visto a Dios? ¿Usted ha visto alguna vez a Jesús? Claro. Hollywood pinta a Jesús de ojos. Me encantó lo que tú colocaste, William. Excelente. Ponen a Jesús de ojos claros, alto, espigado, lindo, con la chocolatina bien marcada, lindo, así con una cara, yo no fui. Lindo, pero ese es el Dios de Hollywood. El Dios de la Biblia, dice Isaías, que no era de hermoso parecer. Esa fotografía que tú pusiste en Facebook me encantó. Dice, eso es. Esa era la radiografía de Jesús. Jesús era una persona de Oriente. No era, la Biblia dice que él no era de hermoso parecer. Es que yo no sé por qué la gente cambia el evangelio. Ponemos a Jesús en un cuadro lindo, allá hermoso, y tan lindo ese cuadro, así con un bastoncito, una cara de ojos, un alto estilo canadiense. No, su merced, Jesús era bajito, feíto, horrible, físicamente hablando. Dice la palabra que él no era de hermoso parecer. Pero hoy él es el Dios eterno, siempre ha sido Dios, claro. Él es santo, él es perfecto, él es hermoso, él es el hombre más bello del mundo, él es el eterno Salvador. Él está sentado a la diestra del Padre, solamente que él vino así, de esa manera, para que el mundo no viera su belleza física, sino que viera la palabra que trajo de ¿quién? Del Padre. Por eso dice el mundo, miren lo que dice, es hermoso aquí la conclusión, aquí terminamos. Dice, el que cree en mí, dice Jesús, no cree en mí, sino cree en el que me envió, o sea, el Padre. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo. ¿Se da cuenta? La luz ha venido al mundo, que está ¿en dónde? Tinieblas. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca ¿en dónde? ¿No permanezca en dónde? Y si usted no cree en Jesús, ¿estará en dónde entonces? En tinieblas, y por eso todo le parece normal. Felices los cuatro, acabémonos, hagamos, cambiémonos de sexo, hagamos tríos, cuartetos, todo lo que usted quiera, ponga en Facebook basura, haga, deshaga, porque a usted le encanta el pecado, las tinieblas lo atraen y todo lo ve normal, 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 normal. O sea, lindo también, lindo, no pone nada malo, pero está sin Cristo, también está ¿qué? En tinieblas. Entonces está diciendo, yo he venido, yo soy la luz del mundo. ¿Para qué vine? Para que las tinieblas no permanezcan en ti. Verso número 47. Al que oye mis palabras, aquí está hermoso, al que oye mis palabras, dice el Señor Jesús, el que oye mis palabras y no las guarda, se da cuenta que dice que yo no le juzgo. O sea, cada predicación que usted escucha y todo lo que usted lea y no lo hace y no lo guarda, guardar es hacer.
Usted puede escuchar el mensaje, pero usted dice, ay, sí, el pastor dijo eso, pero yo voy a colocar esta vulgaridad en Facebook. Ah, pues colóquela. Usted está en toda la libertad de hacerlo. ¿Quién lo va a prohibir? O usted puede hacer lo que quiera con su vida. Pero dice que usted escuchó la palabra, pero no la ¿qué? No la guardó. Dice, el que oye mi mensaje, ojo con esto, el que oye mis palabras, el que oye mi mensaje y no las guarda o no las hace, yo no le juzgo. ¿Se da cuenta que Dios no juzga? Jesús no juzga. Yo no le juzgo. Luego dice, porque no he venido a juzgar al mundo. ¿Jesús vino a juzgar al mundo? No, a salvarlo. Luego sigue diciendo, sino que vine a salvar al mundo. Verso 48. El que me rechaza, mucha gente dice, ay, yo no quiero ir allá a la iglesia, ay, no, ¿qué es eso? Ay, no, pero una rumba, ahí sí. Pero comida, sí. Pero ir a la iglesia, ay, no, ¿qué es eso? El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. ¿Quién le va a juzgar? La palabra que he hablado, o sea, esta palabra. O sea, la predicación expuesta, la exposición de su palabra. La Biblia dice que la exposición de su palabra alumbra. Si no hay exposición de la palabra hay tinieblas, pero si hay exposición de la palabra, viene la luz. Entonces dice que la palabra lo va a juzgar. Dice, ¿cuándo lo va a juzgar? En el día ¿qué? Postrero. Y finaliza diciendo el 49, porque yo no he venido por mi propia cuenta, dice Jesús. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Jesús vino a hablar las palabras del Padre. El Espíritu Santo vino a hablar las palabras del Hijo. La pregunta cardinal en esta mañana es, ¿usted de verdad está escuchando la palabra de Jesús? ¿O usted está escuchando el concepto de hombres, de filósofos, de pastores, de conferencistas? ¿Qué palabra está escuchando? Si pertenecemos a la luz de Dios, no nos perderemos. Pero si no pertenecemos a la luz de Dios, nos vamos a extraviar y nos vamos a perder.